Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos va a acompañar el abogado, exministro del Interior y también exdefensor del pueblo, Walter Albán Peralta, con quien conversaremos sobre las implicancias de esta decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia respecto de la destitución de quien fuera hasta hace algún tiempo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Doctor Albán, ¿cómo está usted? Muy buen día. Muchísimas gracias por atender a la Voz del 21. Gracias, Patricia. Muy buenas tardes ya, pero de todas maneras muy a gusto de estar con ustedes. Gracias a usted por su disposición. Doctor, ¿cuál es su análisis de esta decisión de la Junta Nacional de Justicia que dispuso la destitución de Patricia Benavides, una fiscal suprema que fue suspendida en sus funciones y que en este caso específico era investigada por haber intervenido en el proceso de investigación que llevaba a cargo una fiscal respecto del accionar de su hermana Egma Benavides, quien se informaba en su momento habría recibido sobornos a cambio de liberar a narcotraficantes? ¿Cuál es su análisis de esta decisión? Bien, Patricia, habrían varias cosas que decir. Lo primero es que me siento gratamente, pero sorprendido, en verdad. Debo confesar que no esperaba que esta decisión llegara a tomarse bajo las actuales circunstancias en la Junta Nacional de Justicia. Y es más, se conocía poco, hasta horas antes, de que ya se había tomado la decisión de tratar el tema y que la ponente iba a ser la doctora Zavala, ¿no? Que también, por supuesto, forma parte de la Junta. Cuando esto se supo, había pues una campaña, podría yo decir, de quienes quieren sostener a como dé lugar a Patricia Benavides, de que se requerían 5 votos y no solamente 3, como en este caso correspondía. Pero que la decisión se haya tomado por unanimidad me sorprende todavía más, y creo que esto es algo que probablemente hayan otros factores que hayan también jugado en esta decisión, pero creo que el primero de ellos es la contundencia del hecho que se estaba evaluando, es decir, lo que usted acaba de afirmar. Y en ese sentido, quiero referirme pues a cómo la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tan pronto asumió el cargo, inmediatamente retomó, porque ahora hay información que permite completar un poco cuál ha sido su actuación en todo esto, retomó el, digamos, propósito de impedir que su hermana pueda ser o continuar siendo investigada, y que, por supuesto, había que liberarla para ella de toda posibilidad de una sanción. Y esto para mí marcó desde un primer momento una crítica de fondo. Una persona que es capaz de mentir tan descaradamente como lo hizo cuando postulaba para ser fiscal suprema ante la Junta Nacional de Justicia, cuando le preguntaron qué haría usted si es que llega al cargo de fiscal suprema y eventualmente a fiscal de la Nación, respecto a la situación que está atravesando su hermana, que es una juez superior, que está siendo investigada en este momento por supuestamente haber liberado a narcotraficantes a cambio de pagos. Y ella respondió de inmediato que de ninguna manera podría intervenir, porque entendía perfectamente que eso supondría un conflicto de intereses, por lo cual ella descartaba cualquier posibilidad de intervenir en el caso de su hermana o de cualquier familiar o pariente o amigo cercano, etcétera. Bueno, mintió a la Junta y luego le mintió al país, porque cuando en algunos programas periodísticos le preguntaron qué explicaba que hubiera removido a una fiscal con tanta trayectoria, tan respetada dentro del Ministerio Público en ese momento como la doctora Revilla, que era quien investigaba a la hermana, pues anunció que esto era por una cuestión de arreglo de cómo estaban las cosas en casa, porque había pedido informes de productividad y la doctora Revilla era una de las que menos producía en su fiscalía. Bueno, después se supo que esto era una absoluta mentira. La doctora Revilla era más bien probablemente de las que más producción podía mostrar, y ha fabricado, ¿no es cierto?, un informe que por eso es que la Junta también ha sancionado y destituido a otra fiscal que se prestó a esta farsa. Bueno, esto ocurrió el año 2022, entonces
Desde aquel momento yo venía sosteniendo que una persona así no podía de ninguna manera continuar en el puesto de fiscal de la nación, porque eso era altamente peligroso. Los hechos posteriores han demostrado que me quedé corto en esta preocupación, porque definitivamente si algo puede mostrar la trayectoria de la señora Patricia Benavides es que ha estado dispuesta a utilizar la función de la Fiscalía de la Nación para las cosas más diversas, pero todas ellas muy negativas y algunas claramente delitos muy graves. Creo entonces que la decisión que se ha tomado corrige, por un lado, el hecho de que la propia Junta Nacional de Justicia la haya nombrado en su momento fiscal suprema, porque ahora se sabe que, por ejemplo, tenía diplomas de una universidad no licenciada para tratar de decir que tenía doctorado y maestría. Creo que ahí faltó un poco más de diligencia en la Junta para averiguar mejor. Las tesis nunca han aparecido, ¿no es cierto? Decía dominar el idioma inglés y ahora se sabe que el certificado se lo extendió a una academia que más bien funciona en un local donde hay cuestiones vinculadas a otros menesteres, pero nada que tenga que ver con lo propiamente académico. En fin, creo que eso era una cuestión a corregir y por supuesto la burla ante la propia Junta y ante el país de que no iba a hacer nada, y eso quedó grabado y estaba en la web de la Junta Nacional de Justicia, esa entrevista, de que nunca intervendría en el caso de su hermana y fue lo primero que hizo y atropelló, hizo, digamos, mucho daño a una fiscal con 40 años de trayectoria y una trayectoria intachable dentro del Ministerio Público. Pero no solo la separó de la investigación, sino que la puso bajo órdenes de otro fiscal que estaba siendo investigado por ella. Por eso la doctora Revilla, con toda dignidad, prefirió renunciar a su función ya como fiscal y se apartó del Ministerio Público. Creo que la Junta demoró mucho tiempo para tomar una decisión, pero por fin lo ha hecho. La votación que se registró en la Junta Nacional de Justicia, como usted señalaba, ha de alguna manera sorprendido también a muchos. Ha sido una votación contundente. La destitución de Patricia Benavides, quien hasta hace un tiempo era fiscal de la Nación, ha sido unánime, se ha tomado por unanimidad. ¿Cómo calificaría usted el accionar, en pocas palabras, el accionar que tuvo Patricia Benavides al frente del Ministerio Público? ¿Qué tanto daño es el que le ha infligido a esta institución en medio de una crisis, además de institucionalidad que se atraviesa en el país? Sí, yo creo, Patricia, que esto hay que evaluarlo en función del contexto que vivimos en el país. La degradación de la política ha sido progresiva, pero cada vez hemos ido a peor. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que tanta gente, algunos con antecedentes o que están siendo objeto de investigación, pero otros que están hasta el momento al menos fuera de esta circunstancia, puedan defender todavía la permanencia de una persona como Patricia Benavides. Por Dios, ¿a qué hemos llegado en el Perú? O sea, hablan, por ejemplo, de que hay que defender la democracia, hay que defender la institucionalidad, no podemos permitir el atropello, pero por Dios, ¿acaso pueden negar los hechos? ¿Acaso pueden decir que no separó a la doctora Revilla para impedir que continuara investigando a su hermana, que no la reemplazó por un fiscal de su confianza que luego desactivó todas las acciones programadas en esa investigación para después pedir el archivamiento del caso? ¿Acaso en este momento no se conoce de un archivamiento de 40 investigaciones, me refiero a 40 congresistas, y que estuvo todo el rato negociando, y hay no solo el testimonio del señor Villanueva, sino varios otros elementos que prueban que ha utilizado el cargo para agenciarse favores, para agenciarse también respaldos dentro del Congreso a cuestiones que ella quería llevar adelante, pero que también, por supuesto, estaban conversadas? O sea, el hecho de deshacerse de la Junta Nacional de Justicia, porque ya sabía que le estaban investigando por esto y por otras cosas que también eran sumamente graves. Pero también el nombramiento del defensor del pueblo, que yo no sé si realmente podamos calificarlo de esa manera, esta persona que le ha destruido prácticamente la institución y la ha puesto al servicio de todos los fines subalternos que pueda tener el Congreso de la República,
digamos, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de cumplir con esos objetivos que, como digo, no tienen nada que ver con la función pública y con el servir al país o defender a la ciudadanía, y también, por supuesto, con el atropello del que fue objeto la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿no? Un atropello que parecía pues escandaloso, ¿no? Nunca imaginamos que el Congreso de la República iba a entrar a una, digamos, a conocer el caso de la señora Zoraida Ábalos, que fue la primera fiscal de la Nación que decidió que sí se podía investigar a un presidente de la República. Los anteriores fiscales de la Nación siempre dijeron que esto no era posible, ¿no es cierto?, por el artículo 117 de la Constitución, pero claro, se abstuvo de acusar al presidente ante el Congreso porque sí, el artículo de la Constitución lo prohibía. Pues bien, por actuar como correspondía e incluso dar un avance en un sentido positivo, creo yo, a la actuación del Ministerio Público, pues igual la sancionaron por no haberlo acusado al expresidente Castillo. Y hoy día, con todo cinismo, esas mismas personas están respaldando a Dina Boluarte, que dice que nadie la puede investigar. La defensa legal de Patricia Benavides ha señalado que va a apelar esta decisión. ¿Es posible una apelación? ¿Podrían llegar al Poder Judicial y eventualmente a una Corte supranacional para ver este tema? ¿Se puede dar marcha atrás, revertir este fallo? Porque la aplicación, además de esta destitución, o la ejecución de esta destitución dispuesta por la Junta Nacional de Justicia contra Patricia Benavides, es de carácter inmediato, ¿no? Se cancelan sus títulos, se le expulsa y sus expulsiones se acreditarán en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos. Tiene efecto inmediato la decisión. Hay algo que vale la pena, ya se ha dicho, pero creo que hay que insistir en eso. Aquí no hay un juicio, esto no es un tema jurisdiccional. La Constitución le ha dado a la Junta Nacional de Justicia la potestad de llevar adelante los procedimientos disciplinarios contra magistrados, sean fiscales o sean jueces. Y en ese sentido, este proceso no tiene nada que ver con todos los temas penales o de delitos que están siendo investigados por la Fiscalía Suprema, y que eventualmente debieran dar lugar a que pudiera pasar esto a un juzgado. Pero aquí, en materia disciplinaria, la instancia competente y la única instancia es la Junta Nacional de Justicia. Por tanto, la decisión que ha tomado se ejecuta de inmediato, y lo único que puede alegar o pedir la señora Patricia Benavides o su defensa es una reconsideración, pero la reconsideración la tienen que resolver los propios miembros de la Junta, que ya resolvieron. En otras palabras, una cuestión de tanta importancia y tan de fondo, yo diría que es prácticamente inviable, ¿no es cierto?, que la Junta pueda retroceder respecto a lo que ya decidió. Y más allá de eso, sí, podría ir pues a plantear un amparo, porque en el fondo, ¿a qué juegan tanto en el Congreso, tanto la señora Patricia Benavides y su defensa, como también lo está haciendo en este momento la presidenta Boluarte? Juegan a que ya creen controlar, yo creo que efectivamente en buena medida controlan el Tribunal Constitucional, y que así como el defensor del pueblo está dispuesto a hacer lo que sea para, digamos, hacer o cumplir con lo que le indican allí, pues el Tribunal Constitucional está en el mismo plan. Entonces, lo que tienen previsto seguramente es, después de la reconsideración, ir a un amparo. Seguramente en primera y segunda instancia le dirán que no tiene ningún fundamento, porque no lo tiene. Lo que ha hecho la Junta es resultado de la contundencia de los hechos que se han evaluado, que tienen que ver con la manera como estorbó el procedimiento de investigación y prácticamente lo truncó para favorecer a su hermana. O sea, esto que ya de por sí es escandaloso y que nos daba a entender que esta persona estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, no en el cargo que le había tocado ejercer como fiscal de la Nación, pues esta situación no hay cómo desmentirla, no hay nada que pueda permitir decir que esto se ha hecho injustamente, que no habían pruebas, que no, todo está demostrado. Por eso decía yo que la unanimidad en la Junta me la explico por el hecho de que era tan importante, tan contundente todo lo que se había podido investigar
hay más de 14 testimonios, hay documentación, están las grabaciones, está el hecho que todos conocían en el Ministerio Público lo que pasó en ese momento y lo que pasó después, que fue más bien el pedido para que se archive todo contra la hermana. No, entonces creo que es tan contundente que el Poder Judicial de ninguna manera atendería una acción de amparo que pudiera presentar. Pero el propósito final seguramente es ir al Tribunal Constitucional para que este tribunal, como ya lo ha venido haciendo en otras ocasiones, se preste a hacer cualquier cosa que le permita volver al cargo. Yo creo que esto es peligrosísimo y creo que la ciudadanía está más que advertida. Si el tribunal se atreviera a hacer una cosa tan descarada, yo creo que ya podríamos decir que ese tribunal dejó de ser constitucional y dejó de ser un órgano autónomo hace rato, y por tanto estamos ante una manera de ejercer el poder que no solo es autoritaria, no solo es arbitraria, no solo transgrede la Constitución, y hay un copamiento de instituciones, sobre todo desde lo que domina en este momento el Congreso de la República, sino que además detrás de esto no hay ni siquiera política, hay la desvergüenza, hay el descaro, hay el tapar, digamos, investigaciones donde muchos de estos personajes que están detrás de la defensa de Patricia Benavides están más bien en situación de que debieran pasar ante los tribunales, y temen ahora que esta situación sea inevitable porque ella ya no va a poder volver a la función que tenía. Creo que en este sentido el testimonio más claro y hasta cierto punto sincero que hemos escuchado es el doctor Abalto, conocido por estar muy vinculado a todos estos sectores que defienden a Patricia Benavides, cuando en una entrevista reciente señaló: si cae Patricia Benavides, varios vamos a ir presos. Bueno, yo creo que ahí lo dijo porque él estaba convencido que esto no podía pasar, pero era como para advertirle al Congreso, al Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional y a todos los que están tratando de evitar o estaban tratando de evitar que Patricia Benavides fuera sancionada, advirtiéndoles: hay que moverse rápido porque esto nos podría acarrear consecuencias muy negativas, y es lo que ahora está pasando, ¿no? Doctor, antes de esta decisión de la Junta Nacional de Justicia había un pedido de la Fiscalía al Poder Judicial para que se le suspenda a la señora Benavides, dado que ya iba a culminar su periodo de suspensión de 6 meses inicial. Esto ya queda sin efecto, ella queda fuera del Ministerio Público totalmente. Bueno, el pedido, según entiendo, era efectivamente que ella fuera suspendida, porque ante la eventualidad de que llegara el 6 de junio y la Junta no se hubiera pronunciado, tendría que haber vuelto por lo menos a ser fiscal suprema. Ella reclamaba que volvería a ser fiscal de la Nación. Entonces, evidentemente, había que tomar una decisión desde el propio Ministerio Público, porque el sentido común nos lo indica. Si ella ha cometido actos que se entiende son delictivos y en todo caso están en la investigación dentro de la Fiscalía, para poder acreditar que estos hechos se produjeron y poder luego pedirle al Congreso que le levante la protección del antejuicio para poder llevarla a un proceso judicial, pues era absurdo, ¿no?, que ella pudiera regresar a la Fiscalía Suprema siquiera, y que entonces pudiera tener a la mano todos los elementos para poder estorbar la investigación. Pruebas al canto. Cuando esta señora se enteró, siendo todavía fiscal de la Nación, que el equipo de la investigación de autoridades de corrupción en el poder, que encabeza la fiscal Marita Barreto, estaba ya solicitando la autorización judicial para la llamada Operación Valquiria, ¿no es cierto?, esta que iba a detener al señor Villanueva, que ahora está como aspirante a colaborador eficaz, y que ha revelado muchas cosas, pero que sobre todo lo que interesa es aquello que ha podido ser corroborado por otras pruebas, que es lo que decimos está ocurriendo en el caso de la señora Benavides. Pero bueno, el conocimiento de esto, que fue en la tarde o noche de un domingo, llevó a que ella inmediatamente se trasladara al edificio del Ministerio Público con gente de su confianza, comenzó a tomar decisiones y entre otras destituyó a la fiscal Marita Barreto, y también le dijo a Villanueva que se internara en una clínica, que destruyera su celular. Es decir, ¿qué más prueba de que esta señora
¿no es cierto?, estaría obstruyendo la justicia. No se puede permitir que regrese, o que no se podía permitir que regresara a esa función. Por eso el Ministerio Público le pidió al Poder Judicial, y esto se iba a resolver en estos días, que se produjera una suspensión mientras durara la investigación, que se estimaba en 36 meses. Bueno, si el pedido era ese y solo estrictamente eso, evidentemente ya no tendría sentido ahora continuar con una decisión de esa naturaleza, porque ya dejó de ser fiscal, ya no existe el riesgo de que pueda volver a la Fiscalía Suprema. Pero algunos han planteado, y creo que tienen también sentido decirlo, que de pronto se puede variar el pedido y que no sea ya la suspensión para el cargo que ocupaba en el Ministerio Público, sino que sea una suspensión respecto a incorporarse a la administración pública o la función pública. En fin, es una cuestión que... O sea, la inhabilitación ya tendría que pasar por el Congreso de la República, ¿no? Una eventual inhabilitación para el ejercicio de la función pública de Patricia Benavides. No, yo entiendo que el Congreso de la República pasaría necesariamente si, como dije, hubiera un antejuicio, ¿no? Exactamente. Y si hubiera una acusación constitucional que el Congreso podría inhabilitar, pero la suspensión no es una inhabilitación, es solamente una medida, digamos, preventiva para que mientras dura la investigación no se puedan producir hechos que terminen afectando precisamente el resultado de esa investigación. Por eso creo que, en principio, ese es un asunto, como dije, opinable, tomar una decisión distinta o solicitar algo diferente, pero lo principal, que era impedir que pueda regresar a su oficina en el Ministerio Público, a una Fiscalía Suprema, incluso aunque no fuera la Fiscalía de la Nación, ya hubiera sido una perturbación de fondo para una persona que está desatada y que ha actuado, como sabemos, haciendo cosas pues que no solo transgreden cuestiones éticas básicas, sino que claramente se ha digamos, ha estado dispuesta a cometer delitos, y que haya personas que todavía tengan el descaro o la poco escrúpulo para defenderla y para decir de que esta persona no debería dejar esa función, ya nos dice de cuán bajo ha caído la política en el Perú y cuánto tenemos que hacer peruanos o los ciudadanos en general para recuperarnos de esta situación que nos está afectando tan gravemente en tantos aspectos, ¿no? Doctor, finalmente, ¿qué es lo que toca ahora? Tenemos actualmente al Ministerio Público en manos de un fiscal supremo, un fiscal de la Nación encargado, pero ¿qué es lo que tocaría ahora? Convocar elecciones, porque la titularidad de esa institución que es tan importante actualmente no está en manos de está en manos de una persona de manera provisional, ¿no? Del doctor Juan Carlos Villena. ¿Qué es lo que tocaría ahora? Porque este juego maquiavélico, que también por supuesto lo ha dirigido la señora Patricia Benavides, tenía por eso como objeto separar del Ministerio Público a la ex fiscal Zoraida Ábalos, porque no había el quórum para poder, en ese caso, elegir a un nuevo fiscal titular. Esto es parte del objetivo que ella perseguía con eso, pero su pregunta me permite ampliar un poquito lo que he dicho antes, porque creo que es importante también tener presente que ahora ya está claro, cuando la señora Patricia Benavides no era fiscal suprema titular, sino que trabajaba en una Fiscalía Suprema como fiscal, claro, pero no suprema, no titular, ella pidió a la doctora Ábalos, que era en ese momento la fiscal de la Nación, que el caso de su hermana pasara a sus manos, ¿no? Porque, claro, en la fiscalía donde ella estaba era precisamente la que tenía que ver con casos de esta naturaleza, y entonces la fiscal Zoraida Ábalos en ese momento se lo negó y le dijo, oiga, usted no puede pedir eso porque ya hay un conflicto de intereses. Y ella respondió algo así como que, no, usted sabe que yo soy una persona correcta y jamás tomaría una decisión que no sea la que corresponde. Sí, bueno, parece ser que parte de su venganza contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ábalos fue también por esa razón, ¿no?
Y claro, lo que no quería era que dentro de la Junta de Fiscales Supremos pudiera haber el número suficiente de titulares como para eventualmente ya dejar que se eligiera a un nuevo fiscal o a una fiscal de la nación para reemplazarla, porque la situación hacía evidente que era importante ir a un titularato, ¿no? A alguien que tuviera definitivamente el cargo. Bueno, ahora lo que debe ocurrir es que la fiscal, como sabemos, Soraya Ábalos, debe reincorporarse a la Junta de Fiscales Supremos. Incluso queda más claro el panorama con la destitución de Patricia Benavides. Entonces sí creo que próximamente, en los próximos días, digo, estará probablemente ya designándose un fiscal titular en el Ministerio Público, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de esta decisión hacia la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje que debe recibir el ciudadano luego de que la Junta Nacional de Justicia tomara una decisión tan importante? Y reiteramos, y creo que no nos cansaremos de decirlo, de manera contundente, ¿no? Una votación unánime, 5 votos a favor de la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y consecuentemente ya cerrada la posibilidad de que vuelva a dirigir el Ministerio Público. Bueno, lo primero es que hay que pelear, ¿no es cierto? Que estamos ante una arremetida enorme de gente que no cree en la democracia, utilizan el término democracia como lo utiliza pues seguramente el señor Maduro en Venezuela, o lo utiliza Ortega en Nicaragua, ¿no? Esto no es democracia, así no se ejerce una democracia. Y acá hay intereses subalternos, ya ni siquiera de carácter político, porque supuestos rivales políticos actúan en conjunto, actúan en alianza, y es lo que estamos viendo todo el tiempo. Como dije, es una pena que nuestra clase política, o la mayor parte de quienes participan ahora en esto, se hayan degradado tanto, que ya defienden sin escrúpulos, con descaro, etcétera, situaciones tan extremas como la de la señora Patricia Benavides. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es continuar alertas, porque sí van a intentar volver a como dé lugar, ¿no es cierto?, a tratar de que ella regrese. Así lo han anunciado. Me apena mucho que una persona como Jorge del Castillo, a quien yo sinceramente antes tenía otra opinión de él, pero lo que he podido apreciar a propósito de su defensa de la señora Patricia Benavides, me pareciera que estoy ante otra persona. Y en una entrevista muy reciente en radioprogramas de Perú, él sostuvo que si la decisión se tomaba unánime, o sea, por 5 votos, él no tendría nada que decir. Pero que si no era por 5 votos, de ninguna manera se podía aceptar. Ahí trataba él de defender la tesis de que tendría que ser pues por unanimidad. Bueno, me imagino que esto nos ha sorprendido más de lo que hemos podido otros reaccionar, porque efectivamente se produjo la votación por 5 votos y sin embargo han salido a decir que acá no acabe el asunto, que van a ir hasta las últimas consecuencias. Y claro, si han sido capaces de durante un año atacar a la Junta Nacional de Justicia para tratar de salir de ella y de todos los miembros, cosa que no pudieron lograr, pero por lo menos avanzaron en destituir de una manera totalmente arbitraria o de cesar en el cargo a 2 de estos magistrados de la Junta. Si además ya tienen un proyecto vergonzoso presentado por este servidor del Congreso y de la señora Patricia Benavides como Josué Gutiérrez, ¿no?, quien ocupa de la manera que sabemos el puesto de defensor del pueblo, un proyecto para que quienes no calificaron durante un concurso que se realizó hace casi 5 años sean convocados para completar los 2 lugares que habían dejado quienes el Tribunal Constitucional había impedido que continúen en la función. En fin, los que están dispuestos a hacer semejantes cosas van a estar dispuestos a hacer cualquier otra cosa, y por tanto tenemos que estar alertas y tenemos que pensar que tenemos que recuperar el país, tenemos que recuperar la decencia. Ya no nos dejemos engañar con que de derecha, de izquierda, de centro, caviares, olvídense. Acá estamos defendiéndonos de sinvergüenzas, de gente que ha caído en un pozo profundo en el cual ya la ética no existe, los escrúpulos desaparecen, la desvergüenza es lo que los caracteriza, y ahí están aliados de todos, están desde Cerrón hasta los fujimoristas y las organizaciones políticas aliadas a este gobierno, que sostienen a como dé lugar a una persona que ya francamente es insostenible, como la señora
Boluarte en este momento en el gobierno, ¿no? Doctor Albán, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido. Gracias a ustedes. Gracias a usted por la explicación. Y bueno, amigos, eso ha sido todo en La Voz del 21. Estuvimos con el ex defensor del pueblo y ex titular del Interior, Walter Albán. Con él hemos conversado sobre el reciente fallo de la Junta Nacional de Justicia que dispone la destitución inmediata de quien fuera hasta hace unos meses la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El cargo, su intromisión indebida en una investigación que llevaba a cabo la fiscal Bersabet Revilla de su hermana, la jueza suprema Emma Benavides, acusada además de recibir sobornos a cambio de liberar a narcotraficantes. Bueno, eso ha sido todo con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención a La Voz del 21.